Bienvenidos de nuevo a este espacio donde desgranamos las historias que nos cautivan. Espero que estén muy bien, listos para sumergirnos en un nuevo capítulo lleno de drama, emociones a flor de piel y, por supuesto, mucho chisme. Hoy vamos a hablar de un tema que ha sacudido los cimientos de muchas tramas, un evento que ha desatado furias, decepciones y un sinfín de preguntas, la boda de Demet y Othan. Prepárense porque vamos a desentrañar el asterisco enfado de Guldem y Can ante esta unión, y créanme, las razones son tan jugosas como se imaginan. Antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les hago una invitación cordial y sincera, suscríbanse al canal. Denle a ese botón rojo que ven por ahí, activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras entregas, porque tenemos mucho más para compartir con ustedes. Ahora sí, vamos de lleno a la materia. La boda de Demet y Othan es un evento que, lejos de ser una celebración alegre para todos, ha generado una tormenta de emociones. Y cuando digo tormenta me refiero a que tanto Guldem como Can han explotado en un enfado monumental. ¿Por qué tanta rabia, tanta desaprobación? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Tenemos que entender el contexto, las relaciones y sobre todo, las motivaciones detrás de estas reacciones. Empecemos por Guldem. Su enfado no es algo que surge de la nada. Guldem, a lo largo de la historia, ha demostrado ser una persona con un fuerte sentido de la justicia, una protectora nata de aquellos a quienes quiere, y también alguien que valora la lealtad y la honestidad por encima de todo. Cuando hablamos de la boda de Demet y Othan, el enfado de Guldem se centra en varias capas de decepción. En primer lugar, está la sensación de traición. Probablemente Guldem sentía que Demet, su amiga, su protegida, o quizás alguien con quien compartía un vínculo especial, estaba tomando una decisión equivocada, una que iba en contra de su propio bienestar o de lo que ella consideraba correcto. Imaginen la escena: Guldem, con toda su experiencia, con su sabiduría ganada a pulso, ve algo en Othan que no le convence. Quizás ha presenciado comportamientos de Othan que le generan dudas, actitudes que le hacen pensar que no es la persona adecuada para Demet. Y no solo eso, sino que también puede sentir que Demet no está viendo las cosas con claridad, que está cegada por el amor o por alguna otra circunstancia que le impide percibir la realidad. El enfado de Guldem nace de esa impotencia de ver a alguien a quien quiere tomar un camino que ella cree que le llevará al sufrimiento. Es el enfado del protector que ve a su protegido caminar hacia el precipicio sin poder evitarlo. Además, y esto es crucial, el enfado de Guldem podría estar teñido de un sentimiento de desconfianza hacia Othan. ¿Qué ha hecho Othan para ganarse esa antipatía? ¿Ha tenido conflictos previos con Guldem? ¿Ha demostrado ser una persona manipuladora, egoísta o con malas intenciones? La narrativa suele ser compleja, y es probable que Othan tenga un pasado o una personalidad que choca frontalmente con los valores de Guldem. Quizás Guldem ha sido testigo de cómo Othan ha herido a Demet en el pasado, o cómo ha actuado de manera deshonesta. La boda, en este sentido, no es solo un nuevo comienzo para Demet y Othan, sino la consolidación de una relación que Guldem considera tóxica o perjudicial. Su enfado es una advertencia, una protesta, una forma de decir: están cometiendo un error garrafal. Y ahora, pasemos a Can. El enfado de Can es, quizás, de una naturaleza diferente pero igualmente intensa. Si Guldem representa la preocupación protectora y la visión de la justicia, Can podría encarnar el despecho, el resentimiento, o incluso, un amor no correspondido o perdido. Es muy probable que Can tenga sentimientos profundos por Demet, o que haya tenido una historia con ella que hace que esta boda sea insoportable. Imaginen a Can. Quizás él siempre ha estado enamorado de Demet, observándola desde la distancia, esperando el momento adecuado, o tal vez, tuvieron una relación que terminó de manera abrupta o dolorosa. Verla casarse con Othan, alguien a quien él considera indigno o directamente un rival, debe ser un golpe devastador. Su enfado no es solo por la boda en sí, sino por la pérdida de Demet, por la idea de que ella elija a otro, y por la frustración de no poder hacer nada al respecto. Es el enfado del corazón roto, de la esperanza desvanecida, del orgullo herido. Además, el enfado de Can podría tener un componente de celos. No necesariamente celos sanos, sino esa envidia corrosiva que surge cuando ves a alguien a quien deseas tener a tu lado, feliz con otra persona. Can podría estar pensando: ¿por qué él y no yo? ¿Qué tiene el que yo no tenga? Este tipo de pensamientos son veneno puro y alimentan un resentimiento que inevitablemente explota en forma de enfado.
Otro factor importante en el enfado de Khan podría ser su percepción de Ouzan. Sí. Khan considera a Ouzan un rival, un obstáculo, o alguien que no merece a Demet, entonces la boda se convierte en una afrenta personal. Su enfado es una declaración de guerra, una forma de expresar su desacuerdo con la elección de Demet y quizás, una última oportunidad para hacerle ver lo que según él está perdiendo. La dinámica entre Guldem y Khan ante esta boda también es fascinante. ¿Comparten el mismo nivel de enfado? ¿Sus enfados se alimentan mutuamente o son independientes? Podríamos tener escenarios donde Guldem, con su pragmatismo, intenta convencer a Khan de actuar de forma racional, mientras que Khan, impulsado por sus emociones, está dispuesto a tomar medidas drásticas. O quizás ambos comparten un objetivo común, impedir la boda, o al menos exponer las verdaderas intenciones de Ouzan. Sus enfados, aunque con raíces distintas, podrían confluir en una oposición férrea a la unión. Detengámonos un momento a pensar en las posibles consecuencias de este enfado. El hecho de que dos personajes importantes como Guldem y Khan se opongan tan firmemente a la boda puede tener un impacto significativo en el desarrollo de la trama. ¿Intentarán sabotear la boda? ¿Expondrán secretos oscuros de Ouzan? ¿Crearán un drama que obligue a Demet a reconsiderar su decisión? Las posibilidades son infinitas y todas ellas prometen mucha emoción. Podríamos imaginar a Guldem utilizando su astucia y su red de contactos para desenterrar información comprometedora sobre Ouzan. Quizás tiene pruebas de sus engaños, de sus deudas o de relaciones secretas. Su enfado la impulsaría a revelar toda la verdad, sin importar las consecuencias. Por otro lado, Khan, con su impulsividad, podría optar por una confrontación directa. Imaginen la escena: Khan irrumpe en la ceremonia, interrumpe los votos, o se enfrenta a Ouzan en público. Su enfado desbordado podría llevarlo a tomar decisiones precipitadas, pero que seguramente generarán un impacto dramático. Y no olvidemos a Demet. ¿Cómo reacciona ella ante este enfado? ¿Está dispuesta a ignorarlo, a enfrentar a Guldem y Khan, o quizás, en el fondo, hay una semilla de duda plantada por sus advertencias? La forma en que Demet maneje esta oposición será clave para el futuro de su relación con Ouzan y para su propio desarrollo como personaje. Podríamos verla defender su elección con uñas y dientes, o podríamos verla empezar a cuestionarse si realmente está tomando la decisión correcta. En resumen, el enfado de Guldem y Khan ante la boda de Demet y Ouzan no es un mero capricho. Es un reflejo de sus personalidades, de sus relaciones, de sus esperanzas y de sus decepciones. Guldem, con su sentido de la justicia y su instinto protector, ve en esta unión un error peligroso, una traición a la confianza. Khan, posiblemente con un corazón herido y un amor no resuelto, percibe esta boda como una pérdida personal, una afrenta a sus propios sentimientos. Ambos, a su manera, están luchando contra lo que consideran incorrecto, contra una decisión que podría traer consecuencias devastadoras. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos desgranado las posibles razones detrás del monumental enfado de Guldem y Khan ante la boda de Demet y Ouzan. Hemos explorado las profundidades de sus motivaciones, desde la protección y la justicia hasta el despecho y los celos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las emociones que sacuden a nuestros personajes favoritos. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme una vez más en este canal. Su compañía es lo que hace que todo esto valga la pena. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles creen que son las verdaderas razones detrás del enfado de Guldem y Khan? ¿Creen que tienen motivos para oponerse a la boda? Déjenmelo saber en la sección de comentarios de abajo. Sus opiniones son valiosísimas y siempre me encanta leer sus reflexiones. Y antes de irnos, si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante y les ha mantenido pegados a la pantalla, les pido encarecidamente que le den un gran asterisco me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos aquellos que aman el drama y las historias llenas de emociones. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón de suscripción, activen la campanita para no perderse nada y únanse a nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, más teorías y mucho más para compartir. Hasta la próxima, cuídense mucho.